En este video vamos a platicar acerca de tres conceptos que son muy importantes dentro del contexto de espacios vectoriales. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es un conjunto generador, qué necesitamos para poder definir a un conjunto generador y después vamos a platicar de lo que es base y dimensión de un espacio vectorial, que son conceptos que van completamente ligados y que tienen que ver mucho con lo que platicábamos en el video anterior acerca de dependencia lineal. Entonces vamos a iniciar definiendo lo que es un conjunto generador y para eso nos vamos a apoyar del siguiente esquema. Entonces, si queremos definir al conjunto generador en términos simples, con palabras simples, vamos a decir que se le llama conjunto generador o simplemente generador a todo conjunto que tenga la capacidad de generar a la totalidad de vectores de un espacio vectorial y que esa generación tiene que ser mediante combinación de lineales. ¿Qué significa eso? Que si nosotros podemos definir un conjunto dentro del espacio vectorial que contenga cierta cantidad de vectores y que nosotros tengamos la certeza de que a través de combinaciones lineales con esos vectores podemos generar o construir a cualquier vector del espacio, sea cual sea el vector que tomemos, si lo podemos construir mediante combinaciones lineales de esos vectores que componen el conjunto generador, entonces a ese conjunto le vamos a llamar como conjunto generador. Entonces, para entender ese concepto vamos a iniciar recordando pues la definición de espacio vectorial. Y ya sabemos entonces que aquí en este conjunto que tenemos definido como V, este sería el espacio vectorial y que siempre está definido sobre un campo K. Que estos dos conjuntos entonces se comunican con la operación multiplicación por escalar, que es precisamente la que nos permite estar haciendo multiplicación de un escalar por un vector y después con la suma que tenemos acá realizamos la combinación de esas multiplicaciones por escalar. De tal suerte entonces que lo que vamos a generar con esa suma de muchas multiplicaciones de ciertos escalares con ciertos vectores, pues es una combinación lineal. Entonces, dentro de esta definición de espacio vectorial vamos a ubicar a un conjunto G, que va a ser un subconjunto del espacio vectorial, que para este ejemplo general, para este esquema, pues ese conjunto tiene n vectores. Tiene n cantidad de vectores y simplemente hemos definido un conjunto. Entonces, para que este conjunto, que es un subconjunto del espacio vectorial, que tiene n vectores, le llamemos generador, se tiene que cumplir la siguiente propiedad que traté de representarles en este esquema. Entonces, si este conjunto, decíamos, tiene la capacidad de poder generar a cualquier vector del espacio, cualquier vector que nosotros ubiquemos en el espacio vectorial, si lo podemos generar a través de este conjunto, lo vamos a llamar como generador. Y eso, cuando nosotros decimos de generar un vector o generar un espacio vectorial, esa generación siempre tiene que ser mediante combinaciones lineales. Entonces, por ejemplo, en este esquema tenemos a un conjunto que le estamos llamando G y que tiene n vectores. Es el mismo que teníamos aquí arriba y es un subconjunto del espacio vectorial. Entonces, si voy a hacer combinaciones lineales, recordamos entonces que vamos a necesitar escalares del campo. En este caso tenemos n escalares también. Y cada uno de estos escalares se va multiplicando con cada uno de los vectores del conjunto generador. Entonces primero se realiza la multiplicación, escalar alfa 1 por el vector b1, escalar alfa 2 por el vector b2, así una serie de términos que se van multiplicando hasta llegar al escalar alfa n por el vector bn. Y entonces tenemos esas multiplicaciones y para hacer la combinación lineal entonces vamos a ir sumando cada una de esas multiplicaciones por escalar. Entonces vamos a tener una combinación lineal como esta que tenemos aquí, igual a las que hemos comentado en el video anterior. Entonces, si mediante cierta combinación lineal yo puedo generar a un vector x, donde x representa entonces a cualquier vector del espacio vectorial, no importa cuál tomemos, va a estar representado por x. Si yo puedo generar a cualquier vector del espacio mediante una combinación lineal de estos vectores con ciertos escalares, entonces lo que voy a decir es que este conjunto que tenemos aquí, este conjunto G, es un conjunto generador. Y se llama precisamente generador porque a través de combinaciones lineales de sus miembros vamos a poder generar a todo el espacio vectorial de manera completa. Entonces ese es el concepto de un conjunto generador, ¿sí? Y tenemos que tener presente entonces de que cada espacio vectorial no solamente va a tener un conjunto generador, en realidad podemos encontrar infinitos conjuntos generadores dentro de un espacio vectorial.
Entonces vamos a platicar un poco de los espacios vectoriales que comúnmente vamos a estar trabajando en este curso, que también ya habíamos comentado en alguna de las sesiones de Zoom. Entonces, por ejemplo, uno de los que más comúnmente vamos a estar utilizando pues es R2 o R3. Y aquí en R2 nos dicen, bueno, los vectores que normalmente llamamos I y J, que seguramente ustedes ya los han utilizado con estas, mencionados con estas letras. El vector I que es igual a 1,0 y el vector J que es igual a 0,1. Nos dicen que mediante estos dos vectores podemos generar al espacio vectorial R2, ¿sí? Entonces, si nosotros agrupamos a estos dos vectores en un conjunto, lo que tendríamos ahí es un conjunto generador. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a utilizar aquí un esquemita que ya habíamos visto antes. En este espacio vectorial R2, primero ubicamos a esos dos vectores que normalmente llamamos como I y J, que son vectores que son unitarios. Y bueno, aquí los tenemos ubicados, desde 0 hasta 1 estaría el vector U1 o que llamamos I, y aquí estaría el vector J o el vector que aquí está nombrado como U2. Esto es un conjunto generador porque nosotros podemos hacer combinación de lineales como las que hemos estado trabajando. Entonces vamos aquí a mostrar un tercer vector, y ese tercer vector se está formando por combinación de lineales de estos dos, así como habíamos mostrado antes una representación. Entonces, si yo varío los escalares que están multiplicando, en este caso estoy variando el escalar que multiplica a U1, y lo que estoy haciendo es afectando la coordenada en X del vector. Y si varío el escalar que está asociado a U2, pues lo que estoy cambiando del vector es su coordenada en Y. Como este es un conjunto generador, significa que a través de combinación de lineales nosotros podemos generar absolutamente toda la infinidad de vectores que están contenidos en R2. No importa cuál vector sea, yo lo voy a poder construir mediante una combinación lineal de estos dos vectores. Y estos dos vectores no son únicos, nosotros podemos mover o estar manipulando estos dos vectores, ¿sí? Y si guardan ciertas características que vamos a comentar más adelante, estos dos vectores van a componer o van a dar lugar a un conjunto generador del espacio vectorial. Y así como en R2, pues también existen generadores para espacios vectoriales como R3. En este caso, uno muy conocido pues es el que se compone ahora con los vectores I, J y K, que es básicamente el mismo que tenemos acá, solamente que añadimos una componente más a cada uno de los vectores. También podemos encontrar generadores para espacios vectoriales de polinomios de grado n o menor, ¿sí? Y con lo que nos vamos a quedar en polinomios, como comúnmente un conjunto generador, pues van a ser con monomios de coeficiente 1, donde vamos a recorrer todos los grados que puede tomar la variable x, y así vamos a construir conjuntos generadores. Si ustedes se dan cuenta, la expresión de un polinomio pues ya es una combinación lineal en sí. Tenemos un escalar o coeficiente que multiplica a cada uno de estos elementos. Entonces eso ya es una combinación lineal por sí solo. Y también el espacio vectorial de matrices, que es el equivalente a trabajar por ejemplo con R4. Podríamos hacer un isomorfismo de esa manera y tendríamos este como conjunto generador. ¿Qué es conjunto generador? Vamos a definir lo que es base. Lo primero que tenemos que entender sobre una base de un espacio vectorial es que es un conjunto generador. Es un conjunto generador que, además de cumplir todas las características necesarias entonces para que lo podamos llamar conjunto generador, que es básicamente que genera todo el espacio vectorial, ¿sí? Si además de cumplir esas características resulta que se trata de un conjunto linealmente independiente, entonces a ese conjunto generador le vamos a llamar base de un espacio vectorial. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí lo que tenemos es un esquema donde tenemos al conjunto generador, ¿sí? Y ese conjunto generador no tiene ninguna restricción, puede ser linealmente dependiente o independiente y sigue siendo un conjunto generador. Pero si resulta que ese conjunto generador es linealmente independiente, entonces le podemos llamar base, ¿sí? Habrá conjuntos generadores que ya son linealmente independientes, entonces imagínense que estos dos conjuntos coincidirían y ese generador ya es base. Pero en muchas otras ocasiones el conjunto generador del cual nosotros disponemos resulta que es linealmente dependiente. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es convertir a ese conjunto generador, o a partir de ese conjunto generador construir lo que se conoce como base del espacio vectorial.
Y la forma de construirlo pues va a ser quitando a todos los vectores del conjunto generador que sean linealmente dependientes. Y así vamos a formar un conjunto que va a ser linealmente independiente y entonces ya tenemos una base. Recordemos que si nosotros tenemos un conjunto que ya es linealmente independiente y le quitamos vectores, el conjunto va a seguir siendo linealmente independiente. Pero en el contexto de bases, si hacemos ese procedimiento, lo que va a pasar es que vamos a generar un espacio vectorial distinto. Esto ya lo enfatizaremos más adelante. Entonces aquí podemos afirmar que toda base es conjunto generador, pero no todo conjunto generador es base. Solamente aquellos conjuntos generadores que sean linealmente independientes les vamos a llamar base. Y la base es muy importante en el contexto de un espacio vectorial porque la podemos definir como el mínimo número de vectores que me sirven o que necesito para generar determinado espacio vectorial. De las infinitas bases, porque cada espacio vectorial puede tener infinitas bases, todas ellas van a tener una característica en común. ¿Sí? La primera característica es que son conjuntos linealmente independientes y la segunda es que siempre tienen que tener la misma cantidad de vectores. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, si nosotros quitamos un vector de una base, el conjunto sigue siendo linealmente independiente, sigue siendo una base, pero ya vamos a generar otro espacio vectorial. Y entonces si yo ya tengo la cantidad de vectores que necesito para formar cierto espacio vectorial y esos vectores son linealmente independientes, eso ya es una base. Y de las infinitas bases que existen, pues la característica en común es que todas ellas van a tener la misma cantidad de vectores. Y esa cantidad de vectores que tenga cada una de las bases de un espacio vectorial lo vamos a conocer como dimensión del espacio vectorial. Entonces, para este ejemplo que teníamos una base de n vectores, la dimensión de este espacio vectorial sería n. Y entonces, por ejemplo, si nos regresamos a estos ejemplos que habíamos puesto aquí, esto que tenemos aquí, los vectores i y j, pues es un conjunto generador porque generan al espacio vectorial R2. Pero además podemos observar que son linealmente independientes. La manera sencilla de verlo, pues recuerden, es que vamos a tratar de buscar un escalar alfa que multiplicado por uno de los vectores generemos al otro vector. Y dado que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 0 y aquí un 0 y un 1, no existe ese escalar único alfa que multiplicado por este vector me genera el de acá. No existe un número real que multiplicado por 0 me dé 1. Entonces, dado que no existe, podemos concluir que son linealmente independientes. Y esto, además de ser un generador, pues le puedo llamar base, dado que son linealmente independientes. Entonces, esta que les mostraba acá, en realidad se trata de una base del espacio vectorial R2. Y si esta base tiene dos vectores, entonces voy a decir que la dimensión del espacio vectorial R2 pues es igual a 2. Es un espacio de dimensión 2 y por eso normalmente le llamamos como un plano bidimensional, etc. En contraste con, por ejemplo, en el espacio vectorial R3, donde necesitamos tres vectores para generar el espacio vectorial. Estos son linealmente independientes, entonces tengo tres vectores que componen a una base. La dimensión del espacio vectorial es R3. Entonces este numerito que ponemos arriba de los espacios vectoriales de arreglos de números reales, que normalmente asociamos con la cantidad de componentes que tiene cada uno de los vectores que pertenecen a ese espacio, también lo podemos asociar con la dimensión del espacio vectorial. Entonces siempre que ustedes vean R3 y quieran construir una base del espacio vectorial R3, van a necesitar tres vectores que sean linealmente independientes y eso ya les va a constituir una base en el espacio vectorial R3. ¿Sí? Y observaciones similares podemos hacer con este espacio vectorial de polinomios y con este espacio vectorial de matrices. Todos estos que les puse aquí son conjuntos linealmente independientes. Y entonces ya podemos establecer que, por ejemplo, para este espacio de matrices cuadradas de orden 2, con todos los números distintos, todos sus elementos distintos, la dimensión de ese espacio vectorial sería 4 porque su base tiene 4 vectores. Y entonces cuando hablábamos de isomorfismo decíamos que una condición esencial para que podamos plantear un isomorfismo es que sean espacios vectoriales de la misma dimensión. Y entonces ya ahora sí podemos definir formalmente la razón por la cual a un espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor, que es un espacio vectorial de dimensión 3,
me lo tengo que llevar a un espacio vectorial que es R3, porque comparten la misma dimensión. Entonces, eso sería respecto a los conceptos teóricos de conjunto generador, base y dimensión. Entonces, vamos a puntualizar algunas observaciones muy importantes de estos conceptos. Vamos a empezar con base. Dice la primera observación que todo conjunto no vacío genera un espacio vectorial. ¿Qué significa eso? Que yo puedo proponer un vector cualquiera y ese vector por sí solo, al momento que lo estemos multiplicando por escalares que salen del campo, como tenemos infinitos escalares a nuestra disposición, pues tenemos infinitos productos que podríamos realizar sobre ese vector. Entonces basta que el conjunto en cuestión solamente tenga un vector para que pueda generar un espacio vectorial. Cuando nada más lo generamos a partir de una base que contiene un solo vector, entonces estaríamos hablando de un espacio vectorial unidimensional o de dimensión 1. Que en realidad existe uno muy popular. Si nosotros nos concentramos solamente en esta recta de X, esta recta por sí sola, ya habíamos validado que podría ser un subespacio vectorial. Entonces esta recta por sí sola es un espacio vectorial. Y este espacio vectorial es de dimensión 1. El vector que yo tome de aquí, no importa cuál, podría ser este mismo. Esto ya me generaría a todo el espacio vectorial, porque yo podría estar multiplicando por infinitos escalares a este vector y estar generando infinitas posiciones dentro de esta recta. Dice, un conjunto generador puede ser linealmente dependiente o independiente. Eso también ya lo habíamos comentado. Para que yo le pueda llamar a un conjunto como generador, lo único que tengo que tener en mente es que esto me tiene que generar un espacio vectorial. Pero para que sea generador no va a importar si es linealmente dependiente o independiente. Si ese conjunto generador resulta ser linealmente independiente, entonces ya le podemos llamar base. Y repetimos, toda base entonces es un conjunto generador, pero no todo conjunto generador va a ser una base. La base entonces es el conjunto mínimo de vectores para generar un espacio vectorial. En cuestión, si yo ya tengo una base de R2 y le quito un vector a esa base que ya tenía dos vectores, eso va a seguir siendo una base, pero ya no del espacio vectorial R2, sino de un espacio vectorial distinto. Entonces por eso es el conjunto mínimo de vectores, porque si le quitamos uno, ya estamos generando otro espacio vectorial distinto. En cambio, si yo tengo un conjunto generador que es linealmente dependiente, eso me está generando un espacio, pero yo le puedo quitar vectores a los vectores que sean linealmente dependientes y sigo generando el mismo espacio. ¿Por qué? Porque ese vector que quité en realidad se forma por combinaciones lineales del resto de los vectores. Entonces a un conjunto generador, si es linealmente dependiente, sí le puedo estar quitando vectores hasta que llegue el punto en el que sea linealmente independiente. Entonces en ese momento ya es una base y ya no le puedo quitar más vectores porque entonces estaría generando un espacio vectorial distinto. Un espacio vectorial entonces va a tener una infinidad de conjuntos generadores y de bases. Nosotros podemos pasarnos toda la vida encontrando conjuntos generadores y bases de un espacio vectorial. Tienen infinitas bases e infinitos conjuntos generadores. Una base de las infinitas que existen de un espacio vectorial va a ser una base que normalmente es a la que vamos a recurrir, una base usual que se conoce como una base canónica. Le vamos a llamar una base canónica cuando está normalizada, es decir, que los módulos de sus vectores son unitarios. Este en realidad es un tema que vamos a tratar cuando hablemos de lo que es un producto interior, la norma de un vector y que podamos establecer entonces las condiciones para llamar a un vector como unitario. Esto se ve a partir del tema número 4. De momento lo que nos va a interesar para decir que una base es la canónica, pues vamos a interpretarlo de manera muy sencilla como que sus elementos se componen por unos y ceros. Esta que tenemos aquí pues se trata de vectores unitarios para el producto interior usual. Entonces esta sería la base canónica de R2. Esta también sería una base canónica pero del espacio vectorial R3. Con estas podemos formar bases canónicas de espacios de polinomios de grado n o menor y base canónica de matrices. Las bases canónicas nos van a interesar mucho porque ya comentaremos en algunos ejercicios que vamos a realizar. Los procedimientos que podemos hacer con bases canónicas se simplifican bastante comparados con los que tendríamos que hacer si nosotros utilizamos bases que no son canónicas. Entonces siempre que un problema no nos exija utilizar determinada base,
Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la base canónica para resolver lo que nos estén pidiendo en ese problema. Y ya en la sesión de Zoom pues enfatizaremos en los espacios vectoriales que usualmente vamos a utilizar y cuáles son sus bases canónicas para que ustedes las tengan presentes y entonces las utilicemos siempre que sea posible. Ahora respecto de la dimensión, dice todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores. Este es un requisito. De las infinitas bases que por ejemplo tiene R2, todas ellas comparten la característica de que tienen dos vectores que son linealmente independientes. Y de ahí viene el concepto de base, el concepto de dimensión, que la dimensión de un espacio es el número de vectores que contiene cualquiera de sus bases. Hay un solo espacio vectorial que le vamos a llamar que tiene dimensión 0, y es aquel espacio vectorial que solamente contiene al vector 0. Es el que en una diapositiva pues lo nombramos como un espacio vectorial trivial. Si yo agrupo en un conjunto nada más al vector 0, eso cumple todos los axiomas necesarios para hacer un espacio vectorial. Ese va a ser el único espacio vectorial que vamos a decir que tiene dimensión 0. No es un conjunto vacío, porque recuerden que la cardinalidad, podemos establecer que la cardinalidad, que es el conjunto de elementos que tiene un vector, es distinto de la dimensión. La cardinalidad de este espacio vectorial, de este conjunto que solamente contiene el vector 0, sería 1 porque contiene un elemento, pero su dimensión es igual a 0. Entonces esto va a cobrar mucho sentido cuando estemos hablando en el tema de transformaciones lineales del núcleo y recorrido, porque es muy común que existan transformaciones donde el núcleo forma un espacio vectorial que nada más contiene el vector 0. Y la dimensión de ese espacio vectorial nos va a servir para aplicar ciertos teoremas más adelante. Entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial que se llama B y ya conocemos su dimensión, eso nos va a simplificar la tarea de encontrar una base de ese espacio vectorial, porque entonces bastará con que encontremos n vectores de ese espacio vectorial que sean linealmente independientes y eso ya va a ser una base. Por ejemplo, si nosotros ahorita ya sabemos que la dimensión del espacio R2 es de 2, entonces los dos vectores que a ustedes se les ocurran en este momento que sean linealmente independientes, eso ya es una base del espacio vectorial R2. Mismo caso con R3. Si ustedes se ponen a pensar ahorita en tres vectores que pertenezcan a R3 que sean linealmente independientes, eso ya es una base del espacio vectorial R3. Noten que no podemos encontrar, por ejemplo, tres vectores que pertenezcan a R2 y que esos tres vectores sean linealmente independientes. Esa es una tarea imposible. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio vectorial R2 es de 2. Entonces significa que no podemos encontrar tres vectores que sean linealmente independientes, porque eso implicaría que la dimensión del espacio tendría que ser de 3. Finalmente, la dimensión también nos puede servir para identificar si un conjunto o un subconjunto es un subespacio vectorial de un espacio vectorial en cuestión. Y eso va a ocurrir cuando, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que tenemos un espacio vectorial de dimensión n y W es un subespacio vectorial de ese espacio vectorial, ya sabemos que es un subespacio, la dimensión de W tiene que ser menor que la dimensión del espacio. Es decir, la dimensión de todo subespacio siempre tiene que ser menor que la del espacio vectorial. En el caso que sean iguales, si las dos dimensiones coinciden, entonces la única posibilidad es que el subespacio en realidad es el espacio vectorial en cuestión. Y eso también nos sirve entonces para identificar si un subespacio coincide con el espacio vectorial original, que muchas veces pues es un proceso que no se puede averiguar a simple vista porque hay muchas expresiones que se pueden referir al mismo espacio vectorial. Bueno, todo esto lo vamos a retomar en la sesión de Zoom, lo vamos a platicar con detalle para que no nos quede ninguna duda acerca de estas observaciones que son muy, muy importantes. Ahorita lo que vamos a hacer es resolver una serie de ejercicios, sobre todo concentrándonos en estos, que es un proceso que nos va a permitir encontrar primero conjuntos generadores de espacios vectoriales y después, a partir de esos generadores, construir lo que llamamos base. Entonces vamos a empezar con este ejercicio, donde nos dice, ya se demostró que estos conjuntos que nos están enunciando aquí, ya se demostró que forman espacios vectoriales. Lo que hicimos fue, averiguamos que esto era un espacio vectorial, fue el ejercicio que hicimos para introducir el tema de espacios vectoriales,
Y este que tenemos aquí demostramos que era un subespacio vectorial de R3. Y como un subespacio es un espacio vectorial, entonces esto que tenemos aquí también es un espacio vectorial. Entonces ya sabemos que estos dos son espacios vectoriales y lo que nos piden es obtener una base de las infinitas que existen en cada uno de ellos y la dimensión de cada espacio vectorial. Entonces vamos a iniciar con el inciso 1. De cada ejercicio de estos, vamos a ver dos métodos para encontrar conjuntos generadores y a partir del conjunto generador llegar a la base. El primero de ellos es un proceso un tanto más formal y el otro que vamos a platicar es un proceso muy simplificado que nos va a permitir de manera muy rápida encontrar un conjunto generador a partir del enunciado de un espacio vectorial. Vamos a ver los dos porque el segundo prácticamente se deriva del primer método. Entonces vamos a hablar del primer método para encontrar un conjunto generador de este espacio vectorial que se llama S. Entonces este es el espacio vectorial con el que vamos a trabajar. Nuestro primer paso para encontrar un conjunto generador pues va a ser proponer a un vector que represente a cualquiera de este espacio vectorial. En este caso podemos proponer al vector U que tiene las componentes 3S, 2S y S más T. Así como cuando proponíamos vectores para validar ciertos axiomas, aquí vamos a proponer a un vector que represente a cualquiera del espacio vectorial S. Y le vamos a llamar el vector U. Entonces, lo primero que podemos notar aquí, desde el enunciado del espacio, es que si yo quiero construir a un vector que pertenezca a este espacio vectorial S, tendríamos que conocer o imponer un valor para la variable S y también tendremos que conocer o imponer un valor para T. Conocidos esos dos valores, que puede ser cualquier número real, ya voy a poder generar a un miembro de este espacio vectorial. Entonces con esto queda la sensación de que todo depende de S y de T. Si yo conozco un valor para S y un valor para T, puedo encontrar a un vector del espacio vectorial S. Desde aquí nosotros podemos inferir entonces que para generar este espacio vectorial vamos a necesitar dos vectores. Uno que me sirva para multiplicarlo por S y otro que me sirva para multiplicarlo por T. Y entonces, con base en esta idea, lo que vamos a hacer es expresar a cada uno de los miembros de este vector que propusimos, lo vamos a expresar en función de todas las variables involucradas. Es decir, esto depende en realidad de S y de T, pero para el primer miembro solamente tenemos que involucrar S. Si yo quiero expresarlo de forma que no altere esta expresión, pero que estén involucradas las dos variables, pues puedo colocar 3S más 0T sin ningún problema. Después tengo 2S y aquí voy a colocar 2S más 0T. Y aquí sí se involucran las dos variables, entonces simplemente voy a colocar S más T. En un siguiente paso lo que voy a hacer es expresar esto como la suma de dos vectores. En uno me voy a quedar con todos los términos que correspondan a S y en otro con todos los términos que correspondan a T. Entonces me quedaría esta suma de vectores, 3S, 2S, S más 0T, 0T, T. Entonces ya tengo esto expresado como dos vectores. Noten que si desarrollamos estas operaciones, pues estamos llegando a la misma de la cual partimos, entonces no estamos alterando para nada la expresión original del vector. Eso es algo importante que hay que tener presente. Lo que sigue es que factoricemos. Si aquí todo esto depende de S y todo este vector depende de T, lo podemos reescribir de la siguiente manera. S que multiplica el vector 3,2,1 más T que multiplica el vector 0,0,1. Y ahora de aquí podemos establecer varias conclusiones. U representa a un vector cualquiera del espacio vectorial. El que a mí se me ocurre está representado por este vector U. Y aquí lo estamos expresando como una variable S y una variable T, que sabemos que son números reales porque están definidas así en el enunciado del conjunto. Estos son números reales. Si son números reales y este es un espacio vectorial real, significa que está definido en el campo de números reales. Es decir, que yo podría interpretar estos dos como escalares que salen del campo. Recuerda entonces que aquí tenemos el espacio vectorial y que por acá está el campo, y que en este caso se trata del campo de números reales. Y entonces, estos dos en realidad son escalares que salen del campo de números reales y que se están multiplicando por dos vectores que están aquí en el espacio vectorial, que en este ejercicio pues se llama S. ¿Qué significa eso? Que en realidad estoy haciendo una combinación lineal con dos vectores que pertenecen al conjunto S.
y que esta expresión me está sirviendo para expresar a cualquier vector que pertenezca al espacio vectorial, es decir, a cualquier vector u que nosotros podamos ubicar por aquí. Significa entonces que con todo rigor podemos decir que esto que aparece aquí, este vector 3,2,1 y este vector 0,0,1 me están permitiendo generar a cualquier vector del espacio vectorial. En conclusión, si yo agrupo a estos dos vectores en un conjunto, lo que tengo ya es un conjunto generador. Un conjunto generador que entonces me va a permitir generar a cualquier vector del espacio vectorial mediante combinación de lineales de los vectores que lo componen. Y esto ya es un conjunto generador. Decíamos entonces que el conjunto generador no importa si es linealmente dependiente o independiente. Pero si yo le quiero llamar base a este conjunto generador, tengo que estar seguro que es linealmente independiente. Y el proceso que comentábamos anteriormente para validar la dependencia lineal de un conjunto que se componga solamente de dos vectores, pues es el planteamiento de esta ecuación que tenemos aquí, donde vamos a tratar de generar a partir de un único escalar alfa uno de los vectores mediante una multiplicación por escalar con el otro de los vectores. Y aquí muy sencillamente nos damos cuenta que no existe un número real que multiplicado por 0 me dé 3. Entonces estos son linealmente independientes. A este conjunto generador así como está entonces ya le puedo llamar base. ¿Qué era lo que me estaban pidiendo en el problema? Una base de las infinitas que existen, una base de este espacio vectorial. Y también me pedían la dimensión. Y la dimensión pues simple y sencillamente si esta base tiene dos vectores, la dimensión del espacio vectorial S es igual a 2. Y aquí terminaría el problema. Ahora, noten que si yo multiplico por cualquier escalar a este segundo vector, lo voy a cambiar, pero va a seguir siendo linealmente independiente de este, porque ya encontré que no importa por qué número lo multiplique, esto va a seguir siendo linealmente independiente. ¿Qué podríamos entonces? Podríamos establecer que a partir de multiplicar por un escalar cualquiera de los vectores puedo estar generando infinitas bases de este espacio vectorial. Aquí también entonces es visible que en realidad existen infinitas bases para cada espacio vectorial. Ahora, si no queremos aplicar este procedimiento que puede entenderse que es un poco largo, en realidad no es tan largo, vamos a predicar de un procedimiento simplificado. Lo que vamos a hacer entonces siempre que nos pidan una base de un espacio vectorial es primero llegar a un conjunto generador. Y ya que tenemos el generador, pues vamos a decir si eso es linealmente dependiente o independiente. Si es independiente ya es base, si es dependiente vamos a quitar aquellos vectores que sean linealmente dependientes. Entonces para obtener un generador a partir de un enunciado de un espacio vectorial, el primer paso va a ser identificar estas variables que están después del tal que, esas de las cuales depende el enunciado del espacio vectorial y que son aquellas que si yo impongo valores voy a estar encontrando vectores que pertenezcan a este espacio vectorial. Ya que las identificamos, que no es nada difícil ubicarlas, vamos a hacer lo siguiente. Si estas variables ya están en el campo, ¿sí? Esto pasa sobre todo cuando estoy trabajando con espacios vectoriales reales. S y T son números reales y esto estaba definido sobre un campo de reales. Si eso se cumple, entonces lo que vamos a hacer es lo que se establece aquí en el paso 2. Si no se cumple, tendríamos que reescribir la expresión del espacio vectorial y eso lo platicaremos en el siguiente ejercicio. Pero aquí si se cumple, entonces nos vamos al paso número 2, que nos dice se iguala la primera variable a 1 y el resto se iguala con 0. Y eso lo vamos a ir repitiendo por cada una de las variables que dependa del espacio vectorial. Por ejemplo, aquí depende de 2, entonces en un primer paso vamos a decir s igual con 1 y t igual con 0. Después nos pasamos a la siguiente variable y ahora t tiene que valer 1 y el resto valen 0, por eso aquí tenemos t igual con 1 y s igual con 0. Y así si esto dependiera de tres variables, entonces imagínate que fuera s, t y r. Entonces tenemos que hacer s igual con 1, t y r igual con 0, después t vale 1, las otras dos valen 0 y finalmente r vale 1 y t vale 0. Entonces aquí vamos a obtener tantos vectores como variables tengamos después aquí del tal que. Cada una de estas sustituciones nos va a generar un vector. Si s vale 1 y t vale 0 nos va a quedar el vector 3,2,1. Y si al revés s vale 0 y t vale 1 nos quedaría 0, 0 y 1.
que es este vector que tenemos aquí, pues estos vectores que vamos a construir con estas sustituciones ya me van a formar un conjunto generador. Entonces, de manera muy sencilla, ustedes se pueden saltar toda esta parte del procedimiento y mediante este procedimiento resumido o abreviado vamos a poder llegar al conjunto generador. Esto siempre va a ser un conjunto generador, entonces faltaría averiguar si es linealmente dependiente, independiente y sacar las conclusiones, así como lo hicimos a partir de esta parte del procedimiento. Ahora vamos a platicar de la solución del caso 2, donde tenemos un espacio vectorial con números complejos, pero a pesar de que está definido con números complejos, pues sigue siendo un espacio vectorial real. Una propiedad de este tipo de espacios es que se pueden definir en un conjunto de números reales o en un conjunto de números complejos, es decir, puede ser un espacio vectorial real o un espacio vectorial complejo. En este caso es un espacio vectorial real y ya comentaremos en qué impacta eso en nuestro procedimiento. C2 definido de la forma x, y, donde x y y son números complejos. Eso es algo que vamos a tener muy presente porque entonces nos va a permitir establecer cierta conclusión que impacta directamente en la dimensión del espacio vectorial. Entonces el procedimiento vamos a volverlo a hacer por los dos caminos, el largo y el corto. Para el procedimiento largo vamos a proponer un vector que representa cualquiera del espacio vectorial C2. ¿Sí? Y entonces tenemos al vector U que lo estamos definiendo como componentes, con componentes x, y. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es expresar a cada uno de los miembros de este conjunto en función de todas las variables involucradas en la definición del espacio, que en este caso pues es x y y, así como en el anterior era s y t, aquí es x y y. Y entonces aquí, perdón, es coma esto. Lo que vamos a hacer entonces es escribir a este vector que es x, y. En la posición 1 vamos a colocar un más 0y para que esté en función de y también, y vamos a colocar de este lado un 0x para que quede también en función de x. Después lo separamos en una suma de tal forma que nos quede x, 0x más 0y, y. Nuevamente tenemos que tener presente que si nosotros desarrollamos esta expresión, pues no vamos a cambiar lo que ya teníamos acá. Este sigue representando el mismo vector cualquiera del espacio. Después vamos a factorizar x y cuando factoricemos x y y nos va a quedar de esta forma el vector. X por 1,0 más y por 0,1. Y aquí tenemos que tener cuidado con algo. Cuando llegamos en esa parte del procedimiento en el caso anterior, pues ya concluimos que estas dos formaban el conjunto generador, pero eso estaba fundamentado en la condición de que S y T eran números reales y que esto estaba definido en un campo de números reales. Vamos a ver qué ocurre acá. Este espacio vectorial C2 también está definido sobre un campo de números reales. ¿Qué significa eso? Que por aquí estaría el campo, que ya sabemos que es el de los números reales, entonces por aquí vamos a colocar que este es el campo de números reales. Y por acá tenemos al espacio vectorial. Sin embargo, estos que tenemos aquí no son números reales. Estos vienen de la definición original del espacio vectorial donde nos dice que x y y son números complejos. Entonces yo no puedo tratar a estos como escalares si sé que el espacio vectorial está definido en un campo de números reales. Es decir, este es el de los números reales. Entonces, como estos no son números reales, tengo que seguir manipulando algebraicamente esta expresión de tal forma que la pueda expresar como una combinación lineal donde los escalares son números reales. Y la forma en la que podemos hacer eso es que, bueno, si yo sé que x y y son números complejos, los puedo expresar de esta manera. X igual a más bi y y igual a c más di. Esta forma sí me sirve porque aquí a y b, ustedes recordarán de sus clases de álgebra que a y b son números reales. Lo mismo para C y para D. Entonces si yo dejo todo esto, en lugar de dejarlo en función de X y de Y, que son números complejos, lo dejo en función de A, de B, de C y de D, ya lo voy a estar dejando en función de números reales. Y eso es muy importante. Entonces partimos de la expresión en la que nos quedamos aquí al final y vamos a cambiar a X por A más BI y a Y por C más DI. Entonces tendríamos esta expresión, X que vale A más BI por el vector 1,0 más y que vale c más di por el vector 0,1. Y el desarrollo de esta expresión, pues ya sabemos que a multiplicaría al vector 1,0
más b, que multiplicaría el vector 1,0, y lo que vamos a hacer aquí es meter a i dentro del vector. Entonces me quedaría b que multiplica a i, 0. ¿Por qué lo meto dentro del vector? Porque yo quiero que lo que esté afuera solamente sea una escalar y que sea un número real. Entonces lo que no sea real tiene que formar parte del vector y no del escalar. Y hacemos lo mismo aquí con c y con d. Nos quedaría entonces c por 0,1 más d por 0,1. Y ahora sí, a, b, c y d son todos números reales. Ahora sí pueden ser escalares que están saliendo del campo de los números reales y que están multiplicando entonces a 4 vectores. Estos 4 vectores es lo que vamos a agrupar como conjunto generador. Y es muy sencillo de ver que estos son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no va a existir un número real que multiplicado por i me dé 1. ¿Sí? Y mismo caso de este lado. Entonces todos estos son linealmente independientes. O podemos construir la matriz y empezar a escalonar. La conclusión va a ser la misma. Y entonces este conjunto generador ya le puedo llamar base. Es un conjunto que tiene 4 vectores que son linealmente independientes. Esta es la base. Entonces la dimensión del espacio vectorial C2 es igual a 4. Ahorita vamos a regresar a comentar algo curioso acerca de la dimensión de este espacio vectorial. Y entonces aplicamos el procedimiento resumido. Bueno, esta es la expresión original, pero nuevamente yo tengo que este es un espacio vectorial definido en el campo de los números reales y estos que tengo aquí son complejos. Entonces cuando yo quiera aplicar este procedimiento resumido, voy a reescribir el espacio vectorial de tal forma que lo que tenga aquí como variables salgan del campo en el cual está definido el espacio. Si esto estuviera definido en el espacio de complejos, aquí no tendríamos ningún problema, pero está definido en el campo de reales. Entonces la forma es la misma, esta x lo voy a cambiar por la estructura que puede tener un número complejo y y por otro número complejo distinto. Y entonces esto ya depende de a, de b, de c y de d en los reales. Y hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Ya identificamos las variables, ahora vamos a ir haciendo una por una, la vamos a ir igualando a 1 y el resto a 0. Entonces para el primer caso tenemos a igual con 1, para el segundo b igual con 1, para el tercero c igual con 1, para el cuarto d igual con 1 y el resto iguales a 0. Y vamos haciendo las sustituciones y por ejemplo para a igual con 1 y el resto igual con 0, aquí me quedaría 1 más 0, 0 más 0. Entonces me quedaría simplemente 1,0. Para el siguiente caso todo vale 0 menos b, entonces aquí me quedaría i y de este lado 0. Eso me queda i,0. Después c vale 1 y todo lo demás vale 0. De este lado tendríamos 0,1. Y para el caso de d, pues esto sería 0 y nos quedaría aquí 0 más i. Entonces nos quedaría aquí i. Este entonces ya es un conjunto generador que si se fijan coincide con el cual habíamos obtenido aquí, pero se obtiene de manera más sencilla. Y ya aquí tendríamos que establecer las mismas conclusiones, que esto en realidad es una base y que es un espacio de dimensión 4. Aquí les pongo una pregunta que me gustaría que ustedes reflexionen y que vamos a comentar en la sección de dudas que vamos a tener próximamente. Dice, ¿qué cambiaría si el espacio vectorial C2 se define sobre el campo de números complejos? Decimos entonces que los espacios de números complejos tienen esa posibilidad de que se pueden definir en un campo de números reales o en un campo de números complejos. Así como se solucionó el ejercicio, está resuelto para un campo de números reales. Entonces la pregunta es, ¿en qué impactaría nuestros resultados si fuera todo esto definido sobre el campo de números complejos? Entonces les voy a dejar esta pregunta abierta para que la reflexionen y lo vamos a comentar en clase. Bueno, otro ejercicio que les pongo aquí en las diapositivas es acerca de un ejercicio donde nos piden determinar para qué valores de m este conjunto es una base del espacio vectorial R2, que es el ejercicio que me gustaría que trabajáramos aquí. Entonces nos piden para qué esta expresión que tenemos es un conjunto de vectores que pertenecen a R2, es decir, esto podemos interpretarlo como un conjunto de vectores que todos ellos pertenecen al que conocemos como el espacio vectorial de R2. Aquí lo podemos poner R2. Estos son vectores que pertenecen entonces a ese conjunto R2. Y nos piden establecer para qué valores de m estos vectores no están completamente definidos, sino que dependen de una incógnita m. ¿Para qué conjunto de valores de m esto es una base de R2?
Entonces primero vamos a tomarnos un momento para interpretar qué nos están preguntando. Si nos piden una base de R2, sabemos que el espacio vectorial R2 es de dimensión 2. Entonces necesitamos dos vectores que sean linealmente independientes para que esto pueda ser una base de R2. Y ya tengo un conjunto de dos vectores. Lo que no sabemos aquí es si estos dos vectores son linealmente dependientes o independientes. Si me piden entonces los valores de m para que este conjunto sea una base, de manera indirecta me están pidiendo para qué valores de m este conjunto es linealmente independiente. Y entonces ese es el problema que vamos a resolver. Decíamos entonces que cuando queramos evaluar la dependencia lineal de dos vectores, el procedimiento es proponer una ecuación como la que tenemos aquí. Y que si existe este escalar, entonces voy a decir que son linealmente dependientes. Si no existe, son linealmente independientes. Entonces por esa razón es más fácil encontrar para qué valores de m el conjunto es linealmente dependiente. Si bien no lo que me están preguntando es más fácil encontrar esa opción, y lo que vamos a hacer es excluir del conjunto de números reales estos resultados que vamos a obtener, porque los que vamos a obtener van a ser para que este conjunto sea linealmente dependiente, entonces esto no podría ser una base. Y entonces a partir de esta expresión vamos a obtener dos ecuaciones. La primera, igualamos los primeros miembros de ambos vectores, entonces me quedaría 6 igual a alfa, que multiplica a m más 1. Y la segunda ecuación tendríamos 4 menos m igual a alfa, que multiplica a 3m más 1. Y nos interesa trabajar con m. Y aquí vamos a tomar ventaja de que ambas expresiones dependen de alfa, entonces la vamos a despejar de una ecuación y la vamos a sustituir en la otra. De la primera ecuación, si despejamos alfa, nos quedaría alfa igual a 6 sobre m más 1. Simplemente este m más 1, como decimos coloquialmente, pasó dividiendo al 6 y nos queda esta expresión. Y esa expresión la vamos a sustituir en la ecuación número 2, aquí donde aparece alfa, la vamos a cambiar por 6 sobre m más 1 y vamos a llegar a esta expresión. Y empezamos a desarrollar la expresión, vamos a hacer álgebra, lo que queremos es dejar una única ecuación en función de m. Entonces este m menos 1 nos indica que tenemos que multiplicar ambos lados de la igualdad por m más 1 y entonces nos quedaría 4 menos m por m más 1 igual a 6, ya sin m más 1, por 3m más 1. Desarrollamos estos productos, recordando aquí que el 4 multiplica tanto a m como a 1, nos quedaría 4m más 4, y este menos m por m y por 1 nos quedaría menos m cuadrada menos m. 6 por 3m, 18m, y 6 por 1, 6. Como decimos coloquialmente, todo lo pasamos del lado izquierdo para que nos quede igualado a 0. Y simplificamos. Aquí m cuadrada es el único término que depende de m cuadrada. Entonces nos quedaría aquí menos m cuadrada. 4m menos m sería 3m menos 18m. Este 3 los cancelamos y nos quedaría 15m menos 15m. Y menos 4 menos 6 nos quedaría menos 2. Todo está afectado por un signo negativo, entonces lo podemos multiplicar todo por menos 1 y nos queda esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado a la cual ustedes le pueden aplicar la fórmula general y se van a dar cuenta que vamos a llegar a estos resultados, que va a ser igual a menos 15 medios más menos la raíz de 217 sobre 2. Entonces nosotros resolvimos el problema estableciendo que para estos valores el conjunto es linealmente dependiente, entonces no es una base. Cuando expresemos la solución queríamos aquellos valores de m que hacen que esto sea una base, es decir, linealmente independiente. Entonces del conjunto de los números reales vamos a quitar estas dos soluciones que acabamos de encontrar. Y para este conjunto de valores el conjunto es linealmente independiente, es decir, es una base porque serían dos vectores linealmente independientes dentro de un espacio de dimensión 2, entonces esto sería una base. Entonces vamos a detener aquí el video. Si queda alguna duda con este ejercicio, pues lo podemos retomar en la clase de Zoom.